Buenos días. Buenos días. Buenos días, Prosper. Hola. Buenos Vamos días. a comenzar. Ok, esta semana pues es sencilla. Quiero hacer algunos comentarios antes de esto. Déjenme abrir el aula virtual. Listo, vamos a entrar en este. Febrero, marzo, 22 de marzo. Ok. En esta semana vamos a hablar acerca de la negación y la interrogación en pasado compuesto. La verdad es que es bastante sencillo, muy simple, porque tomando en cuenta la negación y la interrogación en su forma más sencilla, ambas cosas se utilizan al igual que los tiempos, perdón, en los tiempos anteriores hasta en el presente. Entonces nos vamos a dedicar a ello ahorita, va a ser bastante breve. Y bueno, aquí está el enlace como siempre. Con respecto a los conocimientos previos, ¿qué es? Pues esto, una serie de flashcards que ahorita vamos a, perdón, vamos a reducir para que solamente se queden con lo esencial de la negación y de la interrogación en pasado compuesto. Algo de lo que les quiero hablar es, bueno, la frase de esta semana. No sé si han notado, pero cada semana hay una frase diferente en el aula virtual escrita en francés. La principal parte del tiempo es porque me gustan. O sea, son frases que me llamaron la atención. Y esta semana cobra una principal importancia debido a un evento. La frase dice: la esperanza es un estado de espíritu. Es una orientación del espíritu y del corazón. No es la convicción de que una cosa tendrá una salida favorable, pero la certidumbre de que esta cosa tiene un sentido, sea cual sea. Puede parecer un poco confusa, pero si los planteo en el contexto y es algo que quiero que quede pues claro para todo el mundo. El día de ayer justamente una exalumna se me acercó para platicarme acerca de un tema en particular. Me di cuenta de que pues bueno, yo siempre he sido una persona que cree que las situaciones difíciles pueden afrontarse pues teniendo mucha voluntad, ¿no? Pero es cierto que hay situaciones más difíciles que otras. Entonces, muy a menudo no sabemos qué hacer o cómo comenzar. Si acaso tuviesen algún problema o algo que los inquiete, pues mi consejo principal es pedir ayuda. Pedirle ayuda a quien sea. No importa que no sepan cómo comenzar, no importa que no sepan qué hacer. Pedir ayuda nunca está de más si ustedes no saben cómo salir de su problema. Entonces, esta situación lo ha agravado. Sencillamente, pues la gente se deprime más, es más difícil, puesto que cambió toda el cómo se llevaba la vida, las pequeñas interacciones con los demás, que eran lo que nos distraían de nuestro día a día, de repente se han marchado. Entonces, todo se resume en eso. Si necesitan ayuda con algo, bueno, para empezar pueden contar conmigo. Después, si no tienen confianza o algo, hay un montón de instituciones que pueden ayudarles. Y pues bueno, nada más era esa parte por lo que respecta al mensaje de esta semana, puesto que la verdad sí fue un hecho marcante para mí saber que hay gente que pues a quien le cuesta trabajo pedir ayuda cuando la necesita, ¿no? Pasemos al tema ahora sí, sin más. Tengo dos cosas que hacer. Tengo que hacer de explicarles la negación y la interrogación en pasado compuesto. Y la otra cosa que tengo que hacer es pasarles un video. Eso ya lo vieron tal vez. Estaba al inicio en el aula virtual en el cuatrimestre pasado, pero vaya, nos pidieron hacer difusión nuevamente del programa Mexprotec, como bien saben. Regresando de vacaciones, hay una evaluación
de nivel A2, un DELF A2. No es nada difícil, integra los conocimientos de A1 y sobre todo el pasado compuesto en el nivel A2, o sea, de un modo muy básico. Esto dentro del marco del programa MEXPROTEC para que ustedes puedan ser, pues vaya, va a funcionar de algún modo como un filtro para la conformación de los nuevos grupos para el siguiente cuatrimestre. Entonces les voy a pasar el video y necesitaré que me pongan bueno, contesten un formulario que acabo de poner en el chat para que tenga sus datos para presentar pues vaya, el registro de las personas presentes, ¿no? Les voy a proyectar el videito de MEXPROTEC, dura creo que 4 minutos 30 segundos, entonces se los proyecto y después continuamos con el tema, ¿va? Si no mal recuerdo está aquí. Si tienen algún problema con el sonido me dicen, pero normalmente tendría que pasar el sonido, ¿va? Hola, mi nombre es Mayra. Hola, soy Valentín. Hola, mi nombre es Jorge Armando Gómez Paniagua. Hola, mi nombre es Raúl Ojeda Martínez y en esta ocasión vamos a hablarles acerca del programa MEXPROTEC y el idioma francés en nuestra universidad. MEXPROTEC es un convenio de cooperación bilateral entre México y Francia, que entró en funcionamiento en el año 2001. Este programa permite a los estudiantes de TCU realizar una licencia profesional en una IUT en Francia durante 12 meses, el cual les otorga al final de su formación un diploma universitario de nivel profesional, es decir, una especialidad. El monto de la beca es de alrededor de 320,000 pesos y es un apoyo para cubrir los gastos personales, de transporte, seguro médico y colegiaturas. Además, obtienes también un curso intensivo de francés y un tour a tu llegada por los lugares más representativos de París. Los requisitos para que puedas participar en esta beca son obtener un promedio general mínimo de 9.0 al término del cuarto cuatrimestre, contar con una certificación oficial que avale el nivel B1 en francés, tener buena actitud y compromiso. Además, es importante que tengas actualizados algunos documentos oficiales: acta de nacimiento, CURP, pasaporte, carta de exposición de motivos, constancia médica, historial académico, currículum vitae y carta compromiso. Sé que parecen muchos, pero no te preocupes, contarás con asesoría para poder tenerlos todos al momento de presentar tu candidatura. El nivel requerido para participar en la beca MEXPROTEC es B1. Existen diferentes certificaciones que puedes presentar, ya sea el examen del B1 o 350 puntos obtenidos en el examen TCEF. Según las pautas generales oficiales del marco de referencia europeo, una persona con un nivel B1 de francés tiene las siguientes características. Puede entender los puntos principales de información estándar y clara sobre temas familiares y que surjan regularmente en el trabajo, el colegio, etc. Puede ocuparse de la mayoría de las situaciones que suelen surgir mientras se viaja por una zona donde se habla el idioma. Puede redactar un texto sencillo y conexo sobre temas que le son familiares o de interés personal. ¿Para qué sirve el francés? Siendo la quinta lengua más hablada en el planeta, y dado que es el único idioma que se encuentra presente en los 5 continentes, hablar francés te permitirá postularte a diferentes empleos casi en cualquier parte del mundo. Además, la lengua francesa es la segunda lengua más utilizada en los negocios dentro del espacio europeo, y es la tercera lengua de los negocios en el mundo, por lo que si tu TSU coincide con este perfil, no pierdas tu oportunidad. Asimismo, el francés es la cuarta lengua más usada en la red. Otra de las ventajas de estudiar francés en nuestra universidad es la participación en convocatorias de movilidad con Canadá, gracias a los acuerdos con los CEGEP de Jonquière y Rivière-du-Loup para una estancia de al menos 2 meses. Asimismo, la participación en la beca ELAP para una estancia de 4 meses en alguna de las instituciones mencionadas. Cabe resaltar que el requisito mínimo de nivel del idioma es de nivel B1. Desde que se implementó el programa MEXPROTEC, nuestra universidad ha tenido varios casos de éxito, entre ellos, Lizeth Ramírez Cuevas del área de procesos alimentarios, Alfredo Santos Picasso del área de tecnologías de la información, y del área de mecatrónica, entre otros, José Luis García Cruz y Faustino Saúl Ríos Tomás. Entre los casos de éxito de la movilidad a Quebec en Canadá,
tenemos a la alumna Alma María del Ángel Espinosa del área de procesos alimentarios, y entre algunos más del área de mecatrónica, a los alumnos Carlos Alberto Ojeda Vázquez, Omar Emilio Barrios y Juan Carlos Martínez Baños. Aprender otro idioma es como convertirse en otra persona. Haruki Murakami. La Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez, mediante la Academia de Idiomas, te invita a participar y aprender el idioma francés, si bien siendo elegido obteniendo el nivel requerido en el examen de diagnóstico de inglés o si deseas tomarlo de manera extracurricular. Recuerda siempre que lo único que necesitas es buena actitud y compromiso. ¡Únete ya! Y listo. Entonces, si pueden hacerme... Ah, perdón. Es que debería quitarlo. Quitar YouTube. Listo, ahora sí. Nada más, por favor, si pueden contestar el formulario de Forms. Solo son sus datos básicos. Nombre, matrícula, apellidos. Si quieren, podemos dejarlo para un poquito más tarde y desarrollamos el tema. Ok, la negación y la interrogación en francés. Déjenme pasar a mi tablet. Listo. La negación y la interrogación en francés en lo que refiere al pasado compuesto. Les decía, es un tema en extremo sencillo. La negación y la interrogación, pues empecemos con la interrogación, que puede ser lo más extenso. La interrogación en francés puede formularse de varios modos. El modo más sencillo podría ser la entonación, pero hay a veces dificultades por aquello de la propia entonación y el propio sonido del francés. Si tenemos una frase en pasado compuesto, como por ejemplo, j'ai mangé une pomme, yo comí una manzana. La interrogación, cambiaré el pronombre para que sea más fácil, puesto que casi nunca nos preguntamos a nosotros mismos. Que sea, tu as mangé une pomme. Tú has comido una manzana. ¿Cómo se establece la interrogación? Muy sencillo. Tomamos nuestra frase. Perdón. Tomamos nuestra frase. Y esta frase, lo único que tenemos que hacer es colocarle el signo de interrogación. Tu as mangé une pomme. Ese sería el modo más fácil. Sin embargo, por la interrogación, por ese sonido peculiar, puede existir el problema de que no se formule correctamente o de que no sea entendible como interrogación. Los franceses entonces tienen otro modo de preguntar. Uno es la inversión de pronombres, donde primero se pone el verbo, luego un guión y luego el pronombre. En lugar de decir tu as mangé une pomme, dicen as-tu mangé une pomme. Y eso establece la interrogación. El modo que a mí más me gusta, porque es el modo más claro y más sencillo, es ponerle a cualquier frase es que. Esto equivaldría a decirle a alguien, lo que viene delante es una pregunta. No tiene una traducción. Podrían decir que corresponde a una apertura, como nuestro símbolo. Nuestro símbolo en español no sirve para nada en la apertura. Perdón por cómo suena, pero no nos da un tono. Si yo pongo el signo de interrogación cuando lo expreso, no da nada. La frase comienza normal. El único que tiene un significado hasta fonético es el del cierre. ¿Comiste una manzana? Y ya, porque en afirmativo es comiste una manzana.
Muy difícilmente se formula con un tono diferente la primera palabra. Pero en francés, el est que es la antesala de una pregunta. Lo único que tienen que hacer es poner est que y después trasladar su frase afirmativa. Est que tu as mangé une pomme? Y ya dice, ¿has comido una manzana? No importa que lo pronuncien con el tono de pregunta o no, mientras ustedes digan es que, al decir es que, automáticamente su interlocutor sabe que lo que van a decir a continuación es una pregunta, o lo que viene a continuación es pregunta. ¿Es que tu amo un pomme? Entonces, teniendo en cuenta las reglas básicas de las preguntas, después tenemos que saber que podemos pedir precisiones en una pregunta. Existen palabras y pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos son cuál y el quién. En esta frase no pueden ponerse. Pero las palabras interrogativas para demandar una precisión, sí. ¿Cuáles son las palabras interrogativas? Las palabras interrogativas son ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Cabe decir que hay dos qué. Hay que y hay cuá. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, este que siempre va solito. Nunca hay nada más después de él. Ejemplo, en español, alguien te dice algo demasiado bajo y tú dices, ¿qué? Nada más. Solo ese que. Este otro que en francés se usa junto con lo que está aquí arriba. De hecho, no puede ir separado. Queda que es que. ¿Qué es que? Aquí lo podemos traducir. Aquí podría ser traducido por un ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que has dicho? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que escuchas? Aparte del cómo y del qué, también tenemos pourquoi. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Estas son las palabras interrogativas que normalmente nos van a servir para demandar más precisiones. El cómo puede ser el modo, el qué, literalmente el qué, el pourquoi, el porqué de algo, el con, cuándo es que ese algo se efectúa, y el dónde es que aquello se efectúa. Retomamos nuestra frase de es que tu as mangé une pomme. Ok, ahora, para demandar una precisión, nosotros podemos retomar nuestra pregunta. Nuestra pregunta ¿es que tu as mangé une pomme? ¿Es que tu as mangé une pomme? ¿Has comido una manzana? Para efectuar una pregunta, lo único que tenemos que hacer, entonces les decía, es ponerle ¿es que? Y si queremos pedir una precisión, podemos decir ¿cómo? ¿Cómo es que tu as mangé une pomme? ¿Cómo comiste una manzana? ¿Pourquoi es que tu as mangé une pomme? ¿Por qué comiste una manzana? ¿Quand es que tu as mangé une pomme? ¿Cuándo comiste una manzana? ¿Où es que tu as mangé une pomme? ¿Dónde comiste una manzana?
convertir una frase afirmativa en pasado compuesto es tan sencillo como agregarle solamente es que y si quieren pedir precisiones, pues anteponer a ella la palabra con la precisión que ustedes necesiten. ¿Por qué no le agregué el qué? Porque yo no puedo decir ¿qué es lo que comiste una manzana? Para poder agregarle el qué, tendría yo que omitir algo. Tendría que decir qu'est-ce que tu as mangé? ¿Qué es lo que has comido? Y la respuesta j'ai mangé une pomme. Por eso es que no puse el qué dentro de lo demás, porque para poder preguntar qué, pues no debemos conocer el qué, tan sencillo como es eso. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Asumo que no. Yo, profe, ¿podría repetir las preguntas, por favor? Ah, claro. Ok. Entonces, para formular una pregunta, necesitamos solamente agregarle a nuestra frase es que. En cuanto le agregamos es que, se convierte automáticamente en pregunta. Así como en español podríamos tener él ha comido una pera. Para la interrogación, simple y sencillamente, él ha comido una pera. Es lo que nosotros hacemos aquí abajo. Salvo que en francés no existe el signo de apertura, de interrogación, pero sí existe el hecho de ponerle es que. De algún modo corresponde al signo de apertura. Después de ello dice forzosamente que es una pregunta. Ahora, al igual que en el español, nosotros podemos demandar una precisión. Por ejemplo, puedo ponerle ¿por qué él ha comido una pera? Si se dieron cuenta, nuestra frase lo único que modificó fue que antes de él establecí el por qué. E igual podría cambiarlo por un ¿dónde? ¿Dónde él ha comido una pera? Lo único que cambia con respecto al español, pues es la traducción al francés. De ahí en fuera no hay otro secreto más que pues conocer qué palabra corresponde al cómo, qué palabra corresponde al por qué, qué palabra corresponde al cuándo y qué palabra corresponde al dónde. Y utilizarlas del mismo modo en el que se utilizan en español. Eso quiere decir que se van a poner pues al inicio de la pregunta. No sé si respondí tu duda o te hice bolas. Sí, entonces es el cómo, por qué, cuándo, dónde y después lo que está en rojito y ya después como que el complemento, ¿no? Así es. Gracias.
Por nada. Sí, es el modo más correcto de preguntar. Cierto que el más sencillo podría ser el que les mencionaba en un inicio, que es hacer lo que hacemos en español, nada más cambiar la entonación, ¿no? De algún modo sería más sencillo, pero cuando piden una precisión, cuando preguntan por qué, cómo, cuándo y dónde, este modo no puede usarse. Forzosamente tienen que agregarle el es que. Entonces, ¿para qué aprendemos dos cosas y una de ellas nos va a ser inútil? Mejor aprendemos aquella que vamos a poder utilizar, y es esta. Es el modo más sencillo, más claro de siempre hacerle saber a alguien que lo que estamos efectuando es un cuestionamiento. Eso es lo que corresponde a la negación. Perdón, la negación. Mil disculpas, es que es el siguiente tema. La interrogación. En pasado compuesto. La interrogación o passé composé. Eso es el tema. Ok, pasando a la siguiente parte. Ahora viene la negación. O passé composé. Ok, ¿cómo se efectúa la negación en pasado compuesto? Pues también no tiene gran secreto. Tomemos una frase afirmativa. Elle coupe une poire. Una frase en presente. La transformamos a pasado compuesto. Elle. Sabemos que cortar no es un verbo del segundo o tercer grupo, es del primero, el participio pasado. Se forma agregándole una E con acento, coupé. Y como no pertenece a los verbos de la casita, su auxiliar es el verbo avoir. Entonces dice, elle a coupé, ella ha cortado. Elle a coupé une poire. Recuerden que la negación simple corresponde al ne y al pas. Estas dos cosas constituyen la negación simple. Además, la negación literalmente niega el primer verbo. ¿Quieren verlo de otro modo? Justo lo que viene después del pronombre. Para no tener más dudas, para verlo de un modo todavía más sencillo. Va a negar aquello que está delante del pronombre. Perdón, porque lo voy a dejar en francés por términos de espacio. Entonces, aquello que está delante del pronombre. ¿Qué es lo que está delante del pronombre? Pues siempre hay un verbo. Yo corto, ella come, nosotros dormimos, yo iré, yo he hecho. El E es el verbo haber. Aquí dice, ella ha cortado una pera. Ella ha cortado una pera. Esto es un verbo. Cierto que esto también es un verbo, pero para que no haya duda, vamos a negar aquello que está delante del pronombre, o sea, este verbo de aquí. Ella ha cortado una pera. ¿Cómo lo hacemos en español? En español decimos, decimos, ella no ha cortado una pera. En español no decimos, ella ha no cortado una pera. Decimos, ella no ha cortado una pera. Seguimos la regla que está en la parte de arriba, que dice que es aquello que está delante del pronombre lo que vamos a negar. Entonces, igual en español, después de ella sigue el verbo haber y lo que negamos es el haber realizado una acción.
Ella no ha cortado una pera, ella no ha comido una pera, ella no ha vendido una pera, ella no ha comprado una pera, ¿no? Sin lugar a dudas sabemos que la negación niega el hecho de haber realizado la acción. En francés es lo mismo, lo que vamos a negar es el haber realizado la acción. Entonces, si dice, él a coupé un poire, lo que vamos a negar es justo lo que decíamos, el verbo haber. Entonces, ¿cómo queda? Recuerden que este verbo tiene que estar entre ne y pa. El ne, si delante hay una H o vocal, tendrá que contraerse. Entonces dice, ella no ha, ambas partículas son necesarias para la negación. Ella no ha cortado una pera. Elle n'a pas coupé un poire. Si utilizáramos el auxiliar être, tampoco habría problema, seguiría siendo lo mismo. Con el auxiliar être, il, es más, con el auxiliar être en plural, ils sont, todavía vamos a hacerlo más largo, vamos a ponerle él. Él, vamos a utilizar el verbo nacer, nacido. Como son niñas, hay que agregarle otra E. Como son más de una, hay que agregarle una S. Nacidas. Y como este es un verbo de la casita, el auxiliar es être. Elles sont nées à Paris. Ellas nacieron en París. Pero les decía, vamos a negar justo lo que haya delante del pronombre, o sea, el auxiliar. Para la negación, entonces, es ellas no han nacido en París. Lo que hicimos fue encerrar el auxiliar entre ne y pas. Y eso constituye la negación en pasado compuesto. No importa que sea con el verbo avoir, no importa que sea con el verbo être. El otro caso que puede existir son los pronominales. En una frase con un pronominal, déjenme para que quepa en un solo espacio y que no aparezcan elementos aislados. Moverlo un poquito. Vamos a moverlo aquí para que pueda escribir abajo. Ok, una frase con un pronominal. Un pronominal, por ejemplo, lavarse. Il se lave il se lave les mains. Él se ha lavado las manos. Uno más sencillo. Mucho más sencillo. Puedo poner más sencillo. Ok. Tu. Ok. Tu te coupé. Tú te has cortado. ¿Cómo sería la negación en el español de la frase tú te has cortado? ¿Cómo lo negaríamos en español? ¿Tú no te has cortado? Ok. ¿O tú no te cortaste? No, sería tú no te has cortado, porque estamos Ah, hablando en pasado compuesto. La otra es pasado simple. Ajá. ok, ok. Tú no te has cortado. Tu. Se los voy a enseñar del modo más sencillo que conozco. Ok, normalmente la negación simple implica el ne y el pa. Pero si ustedes le ponen el ne y el pa,
va a sonar raro. Es algo que para nuestro cerebro cuesta trabajo, porque sería tu n'étais pas coupé. De hecho, hasta cuando lo dices, se oye chistoso. Tu n'étais pas coupé. Los franceses, generalmente, al igual que el español, pues del centro del país se considera como que el español neutro en México. En Francia, el francés neutro, o el que marca tendencia, es el de París. Entonces, para que no se oiga chistoso, como un tu n'étais pas coupé, que tal vez ustedes no puedan comprender mucho por qué soy chistoso, pero es porque así se oiría si lo dijera un africano. Los africanos tienen un acento muy marcado. Entonces soy así como que golpeadón. Soy tu n'étais pas coupé. C'est comme... je sais pas comment est-ce qu'il parle. Voilà, des fois que je parle comme ça. Tienen ese acento supermercado entre que vengan del norte de África o que vengan, por ejemplo, de países como Túnez o sí, todo lo que sea Túnez, Marruecos, Senegal, Argelia, tienen ese tonito cortadito. Entonces a los franceses no les gusta. Y para hacerlo más sencillo, quitamos el ne para cuando hablemos de los partitivos. Cuando hablemos de los verbos partitivos, en lugar de decir tu n'étais pas coupé, lo único que hacemos es bajarlo y ponerle solo el pa. Ya no lo encerramos entre ne y pa. No hay solo una manera de negar, esta es la negación simple. Pero recuerden que el francés se hizo para que se escuche bonito. Si no se escucha bonito, pues hacemos cambios para que se escuche bonito. ¿Qué se escucha mejor? ¿El tu n'étais pas coupé o el tu t'es pas coupé? ¿Cuál es más fácil de pronunciar? Tu n'étais pas coupé, tu t'es pas coupé. Forzosamente el segundo, ¿no? Lleva menos palabras, por lo tanto es más rápido, es más fácil de pronunciar. Tu n'étais pas coupé, tu t'es pas coupé. Si les causa conflicto el hacerlo de este modo, pues utilicen la negación tal y como están los ejemplos de arriba, lo cual es extremadamente correcto también. Oh, ¿sabes? O sea, tu ponen el ne, porque recuerden que lo que negamos en español es el tú no te has cortado, tú no te has comido. Es el haberse, es el verbo haberse lo que estamos negando, ¿no? En francés también. Entonces tenemos que tomar tanto el pronombre nominal te como el auxiliar. Entonces, tu ne, otra vez, perdón. Tu ne t'es pas coupé. Si les causa conflicto, insisto, pueden hacerlo. Lo que hicimos arriba, encerrarlo entre ne y pa. Pero lo más común con los verbos pronominales es el hecho de que nos comemos el ne y decimos tu t'es pas coupé. Más fácil de pronunciar que tu n'étais pas coupé. Y esta es la negación en pasado compuesto. No sé si tienen alguna duda. Creo que no, pero bueno, ¿podría por favor repetir las pronunciaciones en negativo, por favor? Ah, claro, de hecho se las leo todas si quieren. Entonces, comenzando pues por la primera, la que está aquí. Dice, la frase afirmativa dice, elle a coupé une poire. Elle a coupé une poire. La frase negativa dice, elle n'a pas coupé une poire. Elle n'a pas coupé une poire. La siguiente, la frase afirmativa dice, elles sont nées à Paris. Elles sont nées à Paris. Y la frase negativa, elles ne sont pas nées à Paris. Elles ne sont pas nées à Paris. Y por último, tu t'es coupé, tu t'es coupé, tú te has cortado. Y la frase negativa, tu t'es pas coupé. Y les decía que si quieren pues emplear la otra, sería tu n'étais pas coupé, lo cual
para mi gusto, es algo que deberían de tratar de borrar y mejor acostumbrarse a esta. ¿Por qué? Es mejor visto, vaya. Ahorita, por ejemplo, cuando me hizo la traducción de tú te coupé, dijo tú te cortaste en pasado. ¿Por qué? Porque así hablamos nosotros. Nosotros no hablamos en pasado compuesto casi nunca. Si yo en español me empiezo a expresar con ustedes, pues hace un momento he ido a la tienda, he comprado un mini chocorrol, he bebido un poco de café, he tomado mi celular y he enviado mensajes constantes, he abierto mi computadora y con ustedes hemos visto los temas de la interrogación y la negación. Hemos estado hablando durante todo este tiempo de aquello que ha sucedido en la lengua. Vaya, es pasado compuesto, no está mal, es correcto, pero no es uso de costumbre. Entonces, sí me lo pueden observar ustedes como de, qué flojera. Porque podría decir, compré, comí, hice, abrí, escribí, en lugar de he escrito, he dicho, hemos visto. Entonces, no es que sean formas incorrectas, solamente que la forma más usual es aquella en la que te comes el ne con los pronominales. Y ya. ¿Quedó claro? Sí, de mi parte creo que sí. Perfecto. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda más, les pido por favor que entonces contesten el mini formulario este que les envié por el chat. Se los vuelvo a poner ahí para que lo tengan a la mano. Para que se registren, olvidé algo muy importante, va a ser algo muy importante, pero creo que puedo sacar las capturas de la filmación, entonces no hay problema. Y pues, último detalle. Les decía acerca de este examen de nivel A2, ¿no?, que ustedes tendrán que hacer al regresar de vacaciones. Les dejo un enlace con... En la parte hasta abajo, se los proyecto. Ok, les voy a pasar este enlace. En la parte de abajo tiene lo que es esto, producción oral, producción escrita y competencias para réussir l'examen. Son consejos para que ustedes aprueben esta evaluación. Entonces les dejo el enlace también en el Teams para que lo tengan a la mano por si quieren echarle una leidita y prepararse para su evaluación de regresando de las vacaciones. Es un examen cuyas pruebas colectivas duran alrededor de hora y media. De ahí veremos si merece la pena que tengan las pruebas de producción oral. Pero las pruebas de producción escrita, comprensión escrita y comprensión oral son básicas y necesarias. Entonces, si no tienen alguna duda más, podemos dejarlo hasta aquí por el día de hoy.